Buenas, un vídeo más. Esta vez vamos a tratar el tema de la expropiación forzosa. Es cuando una persona pues se le despoja de un bien de su propiedad por razón de su utilidad pública o interés social, siempre de acuerdo con la ley, y a cambio se le compensa con el pago de injustiprecio. ¿Vale? Bueno, esto está reconocido en la Constitución Española, artículo 33, tiene 3 apartados. El 33.1, en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. El 32.2, que es la función social de estos derechos, delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Y sobre todo el 33.3, 333. 33.3, para no olvidarse. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Saltamos al 149, competencia exclusiva del Estado, 1.18, que dice: el Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación sobre expropiación forzosa. Con lo cual, la expropiación forzosa es competencia exclusiva del Estado. En el caso de Andalucía, pues tenemos competencia de ejecución, ¿vale? Según el 47.1.3, ¿no?, del Estatuto de Autonomía. Expropiación forzosa, competencia de ejecución. Eso incluye 3 cosas. Una, determinar los supuestos y condiciones, que tiene que ser, como siempre, por ley, por lo que dice la Constitución, por ley, ¿vale? Por ejemplo, en los distintos planeamientos urbanísticos, pues en base a ello se van a expropiar distintos terrenos o fincas rurales, ¿no?, por donde pase la carretera y no sé qué. Bueno, ese sería un supuesto en el que Andalucía tiene competencia de ejecución, ¿vale? Incluye, como digo, determinar los supuestos y condiciones por ley. Otro supuesto, segundo, que tiene Andalucía, es establecer criterios de valoración de los bienes expropiados. Bueno, esto apenas ha sido desarrollado y, por lo tanto, se coge supletoriamente a la legislación del Estado, ¿vale? Y tercero, que incluye dentro de la competencia de ejecución en Andalucía, tercero sería crear un órgano propio para determinar el justiprecio. En este caso, la LOUA, ¿no?, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, creó provincialmente las comisiones provinciales de valoración, una por provincia. Bueno, expropiación forzosa, ahí se lleva a cabo mediante un determinado procedimiento administrativo y, como digo, regulado en una ley. Quizá la ley más antigua, incluso antes de la Constitución Española, fue esta, la Ley de Expropiación Forzosa del año 1954. Que regula el procedimiento general de expropiación forzosa. También el artículo 52 regula el procedimiento de urgencia de expropiación forzosa y algunos procedimientos especiales de expropiación forzosa, ¿vale? Procedimientos especiales con su normativa, o sea, con su ley específica, pues por ejemplo, expropiación de bienes con valor artístico. Otra sería expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. Otra sería expropiación por razón de urbanismo en la LOUA. Aquí es el mecanismo, y eso lo veremos hoy en este vídeo, la tasación conjunta, por razón de urbanismo en la LOUA, etcétera. Hay más procedimientos, pero no los vamos a dar todos, lógicamente. Bueno, seguimos. Esta diapositiva es muy importante. Sirve para clarificar, antes de entrar en materia, lo que es cada cosa. En la expropiación hay 3 sujetos intervinientes: el expropiante, el beneficiario y el expropiado. El expropiante es la administración
siempre. La administración territorial, sea del Estado, sea una de las comunidades autónomas, por ejemplo aquí en Andalucía, o puede ser también la administración local, ¿no? Un municipio, una provincia, a través de la Diputación o del Ayuntamiento o de la Diputación respectivamente. ¿Vale? Expropiante, la administración territorial. ¿Y qué es lo que hace? Acordar la necesidad de expropiar por causa de utilidad pública o interés social en base a una ley. Ese es el expropiante, la administración territorial. Bueno, después estaría el beneficiario y el expropiado. El beneficiario es quien recibe el objeto de la expropiación y a cambio paga una indemnización al sujeto expropiado, a cambio. Y el expropiado al revés. El expropiado es el propietario del bien, poseedor en un principio del objeto, que lo va a perder a favor del beneficiario. Y a cambio va a recibir un dinero del beneficiario. Vale, para la administración, el expropiado en principio es quien conste como propietario titular en registro público. En su defecto, pues sería quien conste como propietario o titular en registro fiscal. Y en su defecto, a su vez, pues sería quien lo sea pública y notoriamente. Con lo cual está claro los tres sujetos: el expropiante, que es la administración, y luego el beneficiario y el expropiado. Ahí en ese dibujo pues vemos antes de la expropiación cómo están las cosas, ¿no? El expropiante de la administración arriba y después el beneficiario en la izquierda. El expropiado es otra persona que es titular de un objeto que es propietario suyo, ¿vale? De su propiedad. Pero ¿qué pasa? Que después de la expropiación, el beneficiario recibe como titular, como nuevo propietario del objeto que era antes del expropiado, ahora es del beneficiario. Y el expropiado se ha quedado sin su objeto y a cambio ha recibido un dinero procedente del beneficiario. ¿Qué es lo que pasa? Que la administración a veces es beneficiario también, al mismo tiempo que expropiante. No lo he recogido en el dibujo, pero si se da esa condición, pues la administración puede ser expropiante y beneficiario al mismo tiempo. Bueno, de hecho lo recojo en la parte inferior de la diapositiva. Ahí pongo las dos, vamos a ir de izquierda a derecha. Causa de la expropiación hemos dicho que es la utilidad pública o bien el interés social. La utilidad pública se relaciona con obra pública, el interés social se relaciona con servicios públicos. Entonces, en el caso de que la causa sea una utilidad pública, puede ocurrir que haya un contrato de obra o que haya un contrato de concesión de obra. Entonces, en el caso primero del contrato de obra, pues aquí ocurre que el expropiante y el beneficiario es la misma persona, que sería la administración, en el contrato de obra, ¿vale? Si en cambio estaríamos en el caso de un contrato de concesión de obra, el expropiante, como siempre, es la administración, pero aquí el beneficiario sería el concesionario de ese contrato. ¿Vale? En ambos casos estaríamos dentro de la causa utilidad pública. En el otro caso, es decir, de causa sería interés social, pues el expropiante sería la administración, como siempre, y el beneficiario sería cualquier persona. Bueno, seguimos. Vamos a entrar en el procedimiento administrativo. Hemos dicho aquí que hay un procedimiento general de expropiación forzosa regulado en la ley de 1954, ¿vale? Y ese es el que vamos a dar aquí, en esta diapositiva. Hay distintas fases en el procedimiento. Lo primero sería una declaración previa de utilidad pública o interés social. Eso lo hace el beneficiario.
es el sujeto obligado a formular la declaración previa de utilidad pública en base a una ley y la acompaña de una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que considere de necesaria expropiación, ¿vale? Después habría una apertura de información pública. La relación anterior se publica en el diario oficial correspondiente, ¿vale? Abriéndose 15 días hábiles para que cualquier persona presente escrito de rectificación de errores o bien oponerse a la necesidad de ocupación. Después entraremos en la fase 2, que sería la necesidad de ocupación. Que bueno, la necesidad de ocupación es la resolución del delegado del gobierno. Esa necesidad de ocupación, por resolución del delegado del gobierno, pues se llama acuerdo de necesidad de ocupación, que es en el momento, representa el momento de inicio del expediente de expropiación forzosa. Este acuerdo describe los bienes y derechos estrictamente indispensables a expropiar. Se publica en los mismos medios y también lo notifica individualmente a cada interesado en la parte que le pueda afectar. Esta resolución admite recursos de alzada ante el ministerio correspondiente, no solo de los interesados, sino también por quienes hubieran comparecido en información pública. Bueno, ya hasta ahora se ha determinado el objeto y quiénes son los... no me sale ahora. Los expropiados. Vale. Entonces, ahora queda determinar el justiprecio. Bueno, en un plazo de 15 días se intentará un acuerdo que dé por concluido el expediente, ¿vale? Entre el beneficiario y él o los expropiados. Si no fuera así, si pasa esos 15 días y no se llega a ningún acuerdo ante el justiprecio, pues se determina un justiprecio por piezas separadas. Eso significa una exacta descripción de cada bien concreto a expropiar y se abriría un expediente individual por cada propietario a expropiar. Luego se requiere a los propietarios para que durante 20 días presenten hoja de aprecio, en el que se concreta el valor dado al objeto que se expropia, avalada con la firma de un perito. La administración expropiante lo acepta o bien lo rechaza. Si la administración lo acepta, entonces procedería al pago del justiprecio acordado. Si por el contrario no aceptara, pues entonces tendrá la administración su propia hoja de aprecio, notificándola al propietario. Ahora lo acepta o lo rechaza. Si el propietario lo rechaza, pues entonces el expediente de expropiación pasará al jurado provincial de expropiación. A la vista de las hojas de aprecio presentadas por la administración y propietario, resolverá motivadamente notificándose a ambos. Esta resolución del jurado provincial de expropiación admitiría recurso contencioso administrativo, pero también el administrativo potestativo de reposición. ¿Vale? Y luego ya una vez que, si se ponen de acuerdo administración y propietario, se ponen de acuerdo, pues nada, llegarían en la siguiente y última fase al pago del justiprecio acordado y lo último, la ocupación del bien. Entonces, primero el pago, que se haría en un plazo máximo de 6 meses y está exenta de toda clase de impuestos. El justificante de pago y el acta de ocupación serían título bastante para la inscripción en los registros públicos de la transmisión de la propiedad. ¿Vale? La cuantía del pago del justiprecio es la que se determine según lo que hemos dicho antes, la determinación del justiprecio, y se le sumaría el 5% como premio de afección. En Andalucía se incrementa hasta el 10% en la legislación urbanística por avenencia. Bueno, seguimos. Ahora el procedimiento de urgencia. Hemos visto aquí que tenemos el procedimiento general,
Bueno, que está regulada en la ley de 1954, y ahora vamos a dar en la misma ley del 54, concretamente en el artículo 52, el procedimiento de urgencia. Requisito previo, tiene que haber un requisito previo, que es la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Ministros y retención del crédito del cálculo aproximado del justiprecio. ¿Vale? Esos serían requisitos previos. Después, bueno, habría un acta previa de declaración de urgente ocupación, anunciándose día y hora con un mínimo de 8 días antes de la notificación a los interesados, y publicación en el BOE, BOJA, lo que sea. Se reunirá en futuro un representante de la administración acompañado de perito y el propietario e interesados. En el acta esta de declaración de urgente ocupación se describen el bien o derecho expropiable, etcétera. Después, en la siguiente fase, la administración formula sus hojas de depósito y se le suma la indemnización por perjuicio de rápida ocupación. La cantidad resultante se consigna en la caja general de depósitos. Y después, tercero, se ocupa el bien o se ejerce el derecho. Eso se hace en un plazo de 15 días. Bueno, pues efectuado el depósito y abonada consignada la indemnización, la administración ocupará inmediatamente el bien en el plazo máximo de 15 días. Una vez ocupada, se continuará la tramitación por el procedimiento general en su fase de determinación del justiprecio y pago. Ese sería el procedimiento de urgencia. Y luego entraríamos en los distintos procedimientos especiales, en las leyes sectoriales, aunque algunas que otras siguen regulándose en la misma ley de 1954. ¿Vale? Por ejemplo, un procedimiento especial pues sería expropiar bienes de valor artístico, histórico y arqueológico. Entonces, en este caso, sería acordado por orden del ministerio correspondiente. Después, en el plazo de un mes, se constituye una comisión de 3 académicos, la cual determinará el justiprecio mediante tasación pericial. En el mes siguiente deberá formular el justo precio que haya de abonarse, y será ejecutivo para administración y expropiado. Y bueno, no vamos a dar todos los procedimientos especiales, pero otro procedimiento especial sería la expropiación por razón de urbanismo. Es el comúnmente llamado procedimiento de tasación conjunta. Esto viene recogido en otra ley, ya no en la ley del 54, sino en la LOA, concretamente en el título 5. Dice, la administración actuante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o bien por realizar la expropiación de forma individualizada conforme al procedimiento general de la ley de expropiación forzosa, que es la que dimos al principio. ¿Vale? Puede elegir o aplicar la ley del 54, el procedimiento general, o bien la tasación conjunta descrita en la LOA. ¿Cómo es la tramitación del procedimiento de tasación conjunta? Bueno, viene aquí, ¿no? Primero, elaboración del expediente de expropiación con contenido mínimo. Después, el periodo de información pública, que dura un mes, expuesto al público mediante inserción de anuncio en BOP de la provincia, junto con el periódico de mayor circulación. Después, tercero, notificación individual de las tasaciones a los titulares de bienes y derechos mediante traslado de las hojas de aprecio y de las propuestas de criterios de valoración, teniendo esto un periodo de un mes de alegaciones. Cuarto, resolución, aprobando el expediente. Esta resolución se notificará a los titulares de bienes y derechos, y estos tendrán un plazo de 20 días para manifestar en su caso su disconformidad. Y último paso, la administración actuante traslada el expediente junto con las hojas de aprecio impugnada a la Comisión Provincial de Valoraciones competentes territorialmente, si no hubiera acuerdo. Y aquí tengo un resumen. En vertical aparecen 3 columnas. Entonces, el procedimiento general de expropiación en la izquierda,
en el medio sería el procedimiento de urgencia del 52 y en la derecha este último que hemos visto de la LOA, ¿vale? Por razón de urbanismo. Hay muchos más, pero no los vamos a dar. Bueno, esto es un resumen, entonces ya lo hemos visto todo, ¿no? Este es un repaso general, ¿no?, del vídeo. El de la izquierda, procedimiento general, pues hemos visto que la declaración, primero, una declaración previa de utilidad pública o interés social que lo hace el beneficiario, formulando una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que quiere expropiar, ¿vale? Luego vendría un periodo de información pública de 15 días hábiles, publicado en varios medios, y puede intervenir cualquier persona, sea interesado o no. Tercero, el acuerdo de necesidad de ocupación realizado por resolución del delegado del gobierno. Admitiría recursos de alzada. Y el potestativo de reposición, porque agota la vía administrativa. Después habría una determinación del justiprecio con la hoja de aprecio del propietario. Si no hay acuerdo, entonces hoja de aprecio de la administración. Plazos respectivos de 20 días cada uno. Y si tampoco hubiera acuerdo, pues resolvería el jurado provincial de expropiación. Después sería el pago del justiprecio en un máximo de 6 meses y por último la toma de posesión del bien o derecho. Bueno, todo esto sería, como digo, el procedimiento general de expropiación, que viene en la ley de expropiación forzosa del 52 o 54, espérate, del 54, vale. Después, el mismo procedimiento, pero adoptado de urgencia, en el artículo 52 de la misma ley. Pues bueno, hay primero una declaración de urgente ocupación, hecha por el beneficiario, después la hoja de depósito de la administración, en el que se le suma la indemnización por rápida ocupación, después se consigna la indemnización en la Caja General de Depósitos, luego la ocupación del bien en un plazo de 15 días y luego pasaríamos al procedimiento general en determinación del justiprecio y el pago del justiprecio. Claro, después del pago del justiprecio no habría toma de posesión, puesto que ya se hizo anteriormente a la determinación del justiprecio. Esa es la leve diferencia, aparte del comienzo, ¿no?, de que tiene que haber una declaración de urgente ocupación, ¿vale? Y luego el procedimiento especial por razón de urbanismo, el procedimiento que se llama tasación conjunta, regulada en el artículo 162 de la LOA. Pues bueno, primero formación del expediente de expropiación, en el que aparece en el ámbito territorial la fijación de precios, las hojas de justiprecio de cada finca, de otras instituciones, etcétera. Luego, un periodo de información pública, publicado en varios medios, y a su vez notificado a cada propietario con las hojas de aprecio y propuestas de evaluación. Alegaciones, 1 mes. Y por último, resolución aprobando la expropiación, notificado de nuevo a cada propietario. Estos tienen 20 días para alegar. Entonces, si ahí hubiera algún disconforme, entonces el expediente se trasladaría a la Comisión Provincial de Valoraciones. Y si todos están conformes, pues entonces se dará por fijado el justiprecio. En cualquier caso, al final, pues dicha resolución implicará la declaración de urgencia de la ocupación del bien o derecho, procediendo conforme al artículo 52 de la ley de expropiación forzosa, que es la que vimos antes, ¿vale? Finalmente, pues el pago del justiprecio. Bueno, y aquí la última diapositiva del vídeo, en cuanto a la reversión de los bienes objeto de una expropiación. Esto se refiere a que el dueño primitivo, original, o sus caushabientes podrán recobrar la totalidad o parte sobrante de lo que le han quitado, de lo que le han expropiado. Pero esto ocurre solo en ciertos casos. ¿Cuál es? Cuando no se ha ejecutado la obra o no se ha establecido el servicio que motivó la expropiación, o puede ser también la reversión porque hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados,
o desaparece la afección al servicio público, ¿vale? Entonces, en esos casos, el primitivo dueño o sus causavientes pueden recuperar la titularidad del objeto que se le ha expropiado, ¿vale? Bueno, hay dos excepciones, no las voy a decir para no alargar el vídeo demasiado. En cualquier caso, la reversión lo tiene que solicitar el interesado en un plazo de 3 meses. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta luego. Hoy más cortito.